una palabra de oración. Dios Todopoderoso, queremos suplicarte, rogarte, que el Espíritu Santo nos siga dirigiendo, que tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente, podamos reflexionar sobre lo que tú quieres para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. En su lugar, por favor. Bueno, el tema de esta mañana es el principio de la historia. Y bueno, como es sabido, el mes pasado fue el mes de la Biblia. Tuvimos por ahí la tarea de estudiar el libro de Éxodo. Entonces, ahorita que les vaya preguntando, yo creo que sí hagan de saber porque han de haber hecho la tarea. Pero bueno, que por cierto, el concurso que hicimos, que hubo 8 días, que se habló del Éxodo, estuvo muy bien, ¿no? Y bueno, dice así el título, el principio de la historia. ¿Recordaron por ahí alguien, porque ese dato viene en Génesis, cuántos entraron a Egipto? Dice que cierto número de la familia de Jacob entró a Egipto cuando se encontraron ahí con José. ¿Alguien recordará el número? 70 personas. Y bueno, quienes leyeron ahora el Éxodo nuevamente, porque seguramente ya lo habían leído, también nos da el dato de los que salieron. ¿Cuántos salieron? Vamos allá a Éxodo 12:37. De que partieron los hijos de Israel, dicen que eran como 600,000 hombres de a pie, sin contar los. Imagínense esta cantidad de multitud. Y bueno, Dios ya tenía un plan para conformar este pueblo. Tenía un plan de modo que pudiese conformarse el pueblo, porque si se hubiera quedado tal vez en la familia de Jacob, se hubiera quedado en el desierto, tal vez se hubiera desgregado. Entonces se buscó la manera de que llegaran a Egipto, pero que también estuvieran unidos. Es cierto, tal vez usó ahí al pueblo de Egipto para que los dominara, pero esto permitió que existiera cierta unidad. Dice que cuando llama a Moisés, Moisés mismo le dice, bueno, pero ¿cómo voy a presentar delante de ellos? Y es que este pueblo de alguna manera ya se había olvidado también de Dios. Había tal vez quien se acordaba, había quien no. Lo cierto es que cuando Jehová le dice a Moisés, le dice, preséntate delante de ellos y recuérdales, diles que el Dios de Abraham y de Isaac, de Jacob, de tus padres, es el Dios que te ha mandado. De alguna manera hay quien interpreta esta parte como diciendo, soy el Dios de tus antepasados, tú no me has reconocido como tu Dios, por lo tanto todavía no eres mi pueblo. Entonces, claro que hay una parte también en el Éxodo que dice que Dios se acordó del sufrimiento de su pueblo. Dios los reconoce ya como su pueblo, pero el pueblo mismo de alguna manera, más bien por su pecado, no lo reconocían como su Dios. Ellos decían, no, pues es que es el Dios de nuestros antepasados. Algo que tal vez a muchos puede en algún momento pasarnos en nuestra vida, decir, pues es el Dios de mi abuelito, el Dios de mi madre, el Dios, ¿no? Pero el mío, pues quién sabe, ¿no? Cada quien sabe cómo es o cómo fue en cierto momento. De modo que entonces, cuando llega este momento en que ya están por salir, Dios le dice y le da instrucciones precisas a Moisés cómo habría que celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua? Bueno, si analizamos el fondo de la Pascua, es el anuncio de lo que sería después también la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre que sería necesaria que se derramara como señal, como propiciación para cubrirnos, para perdonarnos, para lavarnos, para señalarnos, para marcarnos como hijos de Dios. Por eso este pueblo debe de apegarse a estas reglas de cómo celebrar la Pascua. Y es ahí donde se hace un pacto
se hace un pacto entre Dios y el pueblo para ver realmente quién sería el pueblo. Aquellos que no hacían este ritual del cordero, del sacrificio, de poner la sangre en el dintel, en el marco, quien no lo hiciera, pues estaba despreciando la salvación de Dios, estaba despreciando ser parte del pueblo. Y entonces dice que pasó el ángel ahí, que iba quitando las vidas de los primogénitos. Entonces aquellos que no aceptaban ese sacrificio, no aceptaban las órdenes y seguir este ritual, pues despreciaba la voluntad de Dios y despreciaba ser parte del pueblo. Y es ahí entonces donde se hace este pacto a través de este ritual de la conformación de este pueblo de Dios. Hemos leído por un lado en el libro de Éxodo este ritual, por otro lado hemos leído en el libro de Lucas también cómo Jesús principia su ministerio. Cómo Jesús al iniciar su ministerio, vamos a leer ahí en el Evangelio de Lucas 4:18, dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable. Y bueno, aquí vemos dos principios. Por un lado, el principio de este pueblo, cómo inicia su historia, cómo da inicio su historia a este pueblo. Hemos leído también cómo inicia Jesús a trabajar, cómo inicia su ministerio. Ahora bien, yo les pregunto, ¿cómo ha sido el principio de nuestra historia como cristianos? Este mes es un mes especial para nosotros por dos razones importantes. El mes patrio, desde luego, y por otro lado también tenemos el aniversario que celebraremos dentro de 2 semanas. ¿Cómo ha sido el Evangelio? ¿Cómo ha sido nuestra historia como cristianos, como iglesia? Hemos aceptado este pacto, así como este pueblo tuvo que aceptó este ritual, aceptó que había que sacrificar al cordero. Nosotros aceptamos, seguramente hemos aceptado ya a Jesucristo como nuestro Salvador. Seguramente ya todos sabemos perfectamente que aquel versículo que de tal manera amó Dios al hombre, para que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, y que por lo tanto es necesario que nosotros creamos y confiemos. Si vemos la historia también del pueblo de Israel, cómo fue, dice que de ahí salieron 600,000 hombres, pero ¿cuántos llegaron a la tierra prometida? ¿Quién me ayuda a dar este dato? No hay un dato exacto, pero sí dice quiénes llegaron. Dice que llegaron de los que se habían salido de Egipto, los menores los de hasta 20 años para abajo, Josué y Caleb. Dice que porque el pueblo había sido desobediente, dice que incluso Dios los castigó 40 años en el desierto, y que aquellos que pecaron contra Dios y que se rebelaron no pudieron llegar hasta allá. Y es que también hay quienes podemos decir o pensar que ya por ser pueblo de Dios ya todos iban a tener el premio, que ya porque habían aceptado este ritual, hacer este ritual, este pacto, iban a llegar a la tierra prometida. Tal vez nosotros llegamos a confundirnos algunas veces también, y podemos hasta decir: no, pues es que yo ya acepté a Cristo como mi Salvador, yo ya he participado de la comunión, yo he aceptado que Jesús es mi Pascua.
problema no es eso, el problema es cómo vivimos este pacto. Cuando en verdad nos arrepentimos, en el libro de Isaías nos enseña qué es el arrepentimiento, que es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Dice que debemos de dejar el pecado atrás, que debemos de dejar aquellas cosas que nos alejan de Dios y debemos de hacer obras buenas nuestras dignas de arrepentimiento. Vamos a buscar ahí en Isaías 1:17. Dice Isaías 1:17: aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice Jehová, estemos a cuenta. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esto nos va enseñando que debemos en verdad arrepentirnos, que debemos de dejar de hacer cosas malas y hacer cosas buenas dignas de arrepentimiento, y ahora buscar y estemos a cuentas con Dios. Que es importante también aprender a vivir con Dios en nuestra vida, que debemos aprender a amar a nuestro prójimo. Aquí voy hacia el hecho de que aun cuando así como el pueblo de Israel acepta celebrar la Pascua, cuando empieza a caminar en el desierto y empieza a enfrentar problemas o a ver situaciones adversas, no confía en Dios y empieza a reclamarle a Moisés. Tal vez como cristianos en algún momento también en nuestra vida, como el pueblo, hemos aceptado a Cristo, pero empezamos a caminar y cuando vienen las pruebas podemos enojarnos hasta con Dios, podemos no entender ante las pruebas. Y el problema va más allá, porque también cuando empezamos a vivir nuestra vida cotidiana, ¿cómo la vivimos? Si en verdad reflejamos ese arrepentimiento, si en verdad tratamos dignamente a nuestra esposa, a nuestros hijos. Cuando empecé a preparar este sermón, una de las cosas que me vinieron a la mente fue el que pudiéramos hacer, si hiciéramos un ejercicio en el que pudiéramos expresar sinceramente en un círculo familiar, si le preguntáramos a nuestra pareja, ¿qué piensa de nosotros? ¿Cómo ve nuestra vida? Si en verdad me ve como un cristiano, quién sabe, yo creo que a muchos nos iría muy mal. Yo creo que sí, porque somos groseros, porque tal vez tratamos a nuestra pareja con la punta del pie, tal vez no le damos su lugar, tal vez la vemos o lo vemos menos, porque como yo soy el que aporta, pues tú eres la sirvienta. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo vemos a nuestra pareja? ¿Qué piensa nuestra pareja de nosotros? ¿Nos ve como un cristiano que a lo mejor con errores, pero que se ve que se esfuerza? ¿O decimos, pues qué cristiano me tocó? ¿Y eso qué es cristiano? ¿No? Dice que es cristiano, ¿no? ¿Cómo vivimos ese arrepentimiento? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vamos escribiendo nuestra historia como cristianos? Porque a Dios no lo podemos engañar por más que vengamos y nos arrodillemos y le lloremos y le digamos que nos perdone. A Dios no lo vamos a engañar. A lo mejor podemos creer que nos engañamos a nosotros mismos, pero si hemos de ser sinceros, uno de los mejores parámetros para saber es qué piensa nuestra pareja de nosotros, qué piensan nuestros hijos de nosotros. ¿Nos aman? ¿Nos quieren? ¿O
o nos temen. Hay padres que así dicen, pues yo prefiero que me tengan miedo, pero que me respeten, ¿no? ¿Por qué no pensar? Yo prefiero que me amen y desde luego que me respeten, pero que me respeten y me amen por la buena relación de confianza que tenemos y no porque si no, ya no te doy algo y los chantajeamos, ¿no? Y así puede ser, ¿no? Venimos igual a la iglesia y podemos pensar que bueno, pues ya venimos, ya cumplimos, bueno, hasta diezmamos, ¿no? Pero eso no nos asegura, como al pueblo de Dios, llegar a la tierra prometida. Ellos aceptaron el ritual y dijeron, ok, tú lo que quieres es que hagamos un ritual, lo vamos a hacer. Si eso tengo que hacer para salvarme, lo voy a hacer. Pero cuando anduvieron caminando en el desierto, siempre estuvieron renegando. ¿Y por qué no nos das agua? ¿Y por qué puro maná? ¿Y por qué nada más codornices? Si allá en Egipto teníamos nuestras hoyotas de comida. Y es que siempre Egipto se le ha denotado como un lugar de pecado. ¿Cómo el pueblo sale de este lugar de pecado? De un lugar donde hay esclavitud, pero que también se denota mucha libertad o libertinaje. De modo que también cuando nosotros aceptamos a Cristo, es también un símbolo de dejar atrás el pecado, o lo que venimos diciendo, el arrepentimiento. Ahora, como cristianos, ¿cómo seguimos escribiendo nuestra historia? Debe de quedarnos, para quienes empiezan a asistir a nuestra iglesia, que veo algunos, debemos ir aprendiendo que venir a la iglesia nos da un acercamiento y una posibilidad para encontrarnos y conocer a Dios. Eso es cierto. Hemos leído que Jesús tenía la costumbre de asistir a la sinagoga. Eso es bueno. Pero el cristianismo debe de ir más allá de estas cuatro paredes. Dice que el arrepentimiento es eso. Vamos a buscar ahora en el libro de Santiago 1:12, 1:27, perdón. Santiago 1:27 dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué hacemos nosotros al respecto? Habemos quienes decimos que nuestra religión, si no es la única, decimos que es de las mejores, ¿no? Decimos que aquí aprendemos, aquí se nos enseña, pero dice que la religión va más allá. Dice que la verdadera religión, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre, es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la verdadera religión, hermanos. No solo es venir a la iglesia, qué bueno que lo hacemos. Eso es algo que debemos de seguir haciendo, que debemos participar, que debemos trabajar. Pero ¿qué hacemos al respecto de este tema? Visitar a los huérfanos y a las viudas y guardarse sin mancha del mundo. Cuando aceptamos a Cristo, muchos de nosotros, desafortunadamente nos pasa, y más cuando jóvenes, o más cuando hay tentaciones, que aceptamos efectivamente que estamos mal, aceptamos y tal vez nos arrepentimos o nos dolemos de nuestra maldad y empezamos, a caminar con Cristo, empezamos a caminar, pero desafortunadamente nos encontramos con muchas cosas que nos van desviando. Y entonces ya no nos guardamos sin mancha del mundo.
sino que vamos caminando y nos decimos cristianos. Y bueno, mientras no haya fiesta, pues me mantengo en el camino. Pero si sale algo que me gusta, que me distrae, pues ya me desvío del camino. Llámese como sea, digo, no solo son las fiestas, ni solamente algunas, pueden ser muchas cosas, todas aquellas cosas que nos desvíen del camino de Dios, llámese trabajo, llámese lo que se llame, mientras esto nos desvíe del camino de Dios, ya nos desvió, ya fue malo. Aquellas cosas que nos distraen, ya nos desviamos. Y entonces, nuestra historia se va deformando. Cuando nuestra historia, nuestra vida debería ser delante de Dios, siempre bien la historia, algo bien como cristianos, pues mantenernos siempre en ese camino. Resulta que vienen cosas y nos distraemos, nos salimos del camino, hacemos de las nuestras por ahí, y ya cuando pasó ya nos regresamos al camino y otra vez regresamos como el pueblo de Israel. Perdónanos, ¿no? Y ahora sí ya nos vamos a portar bien, ¿no? Y otra vez, ¿no? Ahí me mantengo y después me salgo. Nos distraen las diversiones, muchas cosas que nos pueden distraer. Aquí hay algo bien, bien importante, hermanos. Decía yo a los hermanos que empiezan a asistir a nuestra iglesia, que tenemos que ir aprendiendo que venir a la iglesia sí es algo bueno, pero que debemos de cuidarnos allá afuera. Pero algo que también ya sabemos todos los que tenemos más tiempo, dice en Hebreos 12:14, vamos a buscarlo. Vaya atrásito de Santiago. Hermanos, ¿nos ayudas por favor con esta lectura? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué difícil, porque cuando se nos comparte de Dios, se nos comparte que debemos arrepentirnos, dejar de hacer cosas malas, hacer cosas buenas, aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y entonces nos conformamos como el pueblo de Israel con un simple rito, una oración en la cual aceptamos, pero ya no nos preocupamos por seguir la paz con todos y buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El cristianismo va más allá entonces de solo aceptar a Cristo como mi Salvador, va más allá de solo asistir a un culto los domingos, va más allá de dar mi diezmo, mi ofrenda, va más allá, es buscar la santidad. Vamos a buscar Mateo 16:25. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo aquel que pierda su vida por la causa de Cristo, la salvará. Salvará su vida. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, nosotros en razón a esto? ¿Estamos dando nuestra vida por Cristo? ¿Estamos sacrificando cosas nuestras para darle al otro? ¿Estamos amando a nuestra pareja? ¿Estamos amando a nuestra familia? ¿Estamos amando a nuestra iglesia? ¿Estamos amando a nuestro prójimo en la calle? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces vamos viendo cómo el cristianismo no es tan fácil, no es solo un simple ritual, no es solamente como el pueblo de Israel, vamos a sacrificar el animal
y ya después nos vamos a quejar y nos vamos a apartar, y a la primera oportunidad vamos a... Dice que cuando Moisés subió al monte se tardó y el pueblo dijo, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un ídolo, ¿no? Y ahí estuvieron haciendo su ídolo, danzándole, y se desviaron así, a la primera le cambio ya. Luego se desviaron. ¿Cómo vivimos nuestro cristianismo, hermanos? ¿Cómo vivimos y cómo vamos escribiendo nuestra historia? ¿Nos conformamos acaso solo con orarle a Dios y decirle, Dios, ten misericordia de mí? Pues sí, Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos, Dios la tiene. Pero también debemos poner nuestro esfuerzo, que va más allá de sentarnos. Nuestra iglesia hoy tiene proyectos y tenemos mucho trabajo como iglesia. Nuestra sociedad tiene mucha necesidad. Muchos decimos, bueno, pues es que ¿acaso será necesario ser pastor o algo así pues, para poderme salvar? No, yo creo que también como laicos tenemos esa oportunidad de servirle a Dios. Tenemos la oportunidad de extenderle la mano a la gente allá afuera. Decía por ahí, es que, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le podemos hacer? No hay recetas. Lo cierto es que hoy nuestra sociedad necesita de nosotros. Nos decía una hermana hace poco que los ateos se habían hecho una manifestación contra los cristianos, ¿no? Y dice el cristiano, bueno, pero pues ¿qué? Pues ¿de qué se quejan si no nos metemos con ustedes, no? Y dicen los ateos, pues ese es el problema, que no se meten con nosotros, no nos comparten, se quedan con la bendición. ¿Cómo vivimos, hermano, nuestro cristianismo? Desde donde estamos, desde nuestra organización, tal vez como jóvenes, buscamos a los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes tiene nuestra iglesia como tal? Si hiciéramos un censo, no sé, tal vez andaríamos en los 100, 150 jóvenes. ¿Y cuántos hay en la liga? Como 15, 20. Y así, ¿no? Si vamos a cada organización, ¿cuántos somos? Tal vez debería yo de empezar por los matrimonios, ¿no? ¿Cuántos matrimonios hay? ¿Y cuántos tenemos en nuestra organización? Es cierto, necesitamos trabajar, pero también como iglesia necesitamos incluirnos en una organización, hablar y decir, bueno, pues es que tus dinámicas no nos gustan. Ah, bueno, pues vamos trabajándolas, ¿no? Hay hermanas que dicen, no, pues es que la femenil, luego como que no me gusta. Pues sí, tal vez no te gusta, pero pues ven, llévate a tu hermana y pues ahí te acompañas con ella. Es que ese es un problema de toda la vida, ¿eh? Desde intermedio recuerdo que, no, es que hacen sus grupos, pues sí, pues yo lo que tuve que hacer es hacer mi grupo con mis hermanos. Y bueno, ya nos acompañábamos. Que tal vez no es lo ideal, no es lo ideal. Pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo. Y ese esfuerzo tiene que ver con cómo amo al otro. Esta capacidad que tengo de tolerar al otro. No de soportarlo, ¿no? Sino de entenderlo, de tolerar. De decir, bueno, pues tú tienes tus errores, yo también tengo los míos. De repente a mí me cuesta trabajo predicar porque pues ya me conocen como soy. La última vez que prediqué, como suben la predicación del Facebook al YouTube, pues hay un montón de críticas, ¿no? Y está bien. Quien está aquí al frente se expone al expresar lo que piensa. Pero qué bueno que las predicaciones llegan hasta sus hogares. Que si lo que se dice desde acá nos mueve, eso es importante. Porque si lo que se dice aquí no nos mueve, una de dos, o no escuchamos, porque venimos o nos dormimos, o creemos que estamos muy bien. Pero si reflexionamos y tomamos lo bueno de lo que se dice aquí para nuestra vida, eso será importante.
Porque al final quien está aquí al frente, llámese el pastor, llámese su servidor, pues siempre tendremos errores. Pero de lo que se dice aquí, ¿qué me sirve? Como cristiano, en verdad, ¿qué me sirve? En verdad, estoy aprovechando la comunión y esta oportunidad que Dios me da para acercarme a Él a través de la comunión, del sacramento, de la cena. Lo estoy aprovechando. Aprovecho que no solamente es recordar la venida de Cristo y recordar su obra, sino que también es un medio de gracia, un medio para estar en comunión, un medio para recordarnos que somos pecadores, pero que debemos esforzarnos, que es un medio a través del cual Dios nos alimenta y nos fortalece, y que a lo mejor no somos dignos. Sin embargo, Dios tiene misericordia y nos permite estar junto a Él. No despreciemos la oportunidad de estar junto a Dios, de estar en comunión. No nos conformemos con decir, bueno, pues que Dios tenga misericordia, bueno, mientras sigo como voy, ¿no? No, hermanos, sin la santidad nadie verá al Señor. Si no doy mi vida por Cristo, hemos leído, no la vamos a salvar. Así dice nuestro Señor Jesucristo, que hemos leído en el Evangelio según San Mateo, porque todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, y el que no ponga su vida por mí, la perderá. ¿Cómo vivimos, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? El cristianismo va más allá. Se dice que al principio de la historia del cristianismo había persecuciones, y fue cuando la iglesia creció más. Hoy que no hay persecuciones, vamos para atrás. Hoy tenemos la suerte que como iglesia aquí en Los Reyes geográficamente pues se ha prestado, porque es un lugar muy céntrico. Pero si creciéramos por lo menos por la descendencia, por ¿cuántos seríamos? Dios nos ha platicado que no cabríamos. Pero tiene que ver cómo estamos viviendo nuestro cristianismo, cómo estamos viviendo delante de Dios. Solo mando a mi hijo, ¿cómo le enseño a Dios, a mis hijos acerca de Dios? ¿Le estoy enseñando a amar a Dios solo con palabras o con el ejemplo? ¿Estoy enseñando a mis hijos a venir a la iglesia para servir? ¿O nada más para no dejar? O sea, ¿cómo le enseño a mis hijos a vivir cada día? ¿Qué ejemplo le doy? ¿Qué ejemplo le doy a mi hijo, a mis hijos? ¿Cómo le enseño a mis hijos a amar a Dios, a amar a la familia, a amar a la iglesia, a amar a la gente de allá afuera? Y bueno, con eso voy terminando ya para no aburrirlos, no cansarlos más. Que Dios añada bendición a nuestras vidas, que abra nuestra mente, que hable a nuestro corazón, y que no nos conformemos, hermanos, de verdad, que no nos conformemos con sentarnos, que no nos conformemos con aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Es cierto, eso es el primer paso. Eso es importante. Y luego, ¿qué sigue? Sigue buscar la santidad, vivir la santidad. Pero la santidad solo se vive sirviendo a los demás. La santidad se alcanza amando a los demás, sirviendo a los demás, dándole al otro parte de mí, no lo que me sobra, sino lo que creo que es mío y que me duele despegarme de él. Les decía la vez pasada, cuando estábamos ya por hacer la última campaña, que no demos lo que nos sobra, que no demos el medicamento que nos sobra, que no demos la ropa que nos sobra. Eso digo porque a lo mejor es el mejor de los casos, sino que lo importante es dar algo que nos cueste. ¿Cuántos dejamos de hacer nuestro trabajo
por venir a hablar al baño. Tal vez no podemos, pero hay quienes sí pueden y no nos acompañan. Eso es por poner un ejemplo. Y no es que a fuerzas querramos verlos en las campañas. Hay mucho trabajo. Pero ¿cuántos dejamos a un lado algo por buscar esa santidad? Porque la santidad es servicio. Y esta santidad la vamos alimentando también a través de la comunión. Dios va fortaleciendo nuestra fe, nuestra vida a través de la comunión. ¿Estamos de pie, hermanos? Invitarles para que pasemos a orar, para que le digamos a Dios: sí, Dios, es cierto, yo he fallado, estoy mal, tal vez no he buscado tu santidad, tal vez he echado la flojera, pero Señor, tú enséñame a amarte, enséñame a amar al otro, enséñame a amar a mi familia, a mi pareja, a respetarla, a valorarla. Quien guste pasar, hermanos, ese es el momento para pasar y doblar nuestra rodilla y decirle a Dios que nos perdone. Vamos a orar, hermanos. Están invitados los que quieran venir aquí al frente. Señor, damos gracias porque iniciamos nuestra historia cuando te encontramos a ti. Tal vez porque también allí comienza nuestra verdadera felicidad. Antes pudimos haber creído que éramos felices y sin embargo tú nos mostraste que estar a tu lado, estar contigo, es lo que nos da verdadera vida. Ahora que estamos en esta nueva historia, Señor, te suplicamos que podamos escribirla contigo. Que seas tú, Señor, quien lleve nuestra mano al escribir y que también, Señor, señale el camino que hemos de andar. Y que durante ese camino tú nos lleves, Señor, nos acompañes, que tu palabra ilumine nuestro sendero, que, Señor, tu Santo Espíritu corrija, discipline, instruya, para que nuestra vida verdaderamente vaya hacia el fin que tú quieres para nosotros. Estar contigo, Señor, y cumplir aquí, desde este momento, esa dicha que tú nos ofreces. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, por ese inicio de nuestra historia y porque estamos caminando ahora contigo y la estamos formando.